El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Bueno, la mayor parte de las decisiones que tomamos a diario en la vida pueden parecernos quizás producto de una forma reflexiva, de una manera de pensamiento en la que tomamos las decisiones de manera consciente. Pero realmente no es así. En realidad son hábitos. Y aunque cada hábito no tiene mucha importancia en sí mismo, con el tiempo, pues las comidas que pedimos, lo que le contamos o decimos a nuestros amigos o a nuestra familia cada día, si ahorramos o gastamos y la frecuencia con la que hacemos ejercicio, nos ejercitamos, vamos al gimnasio y el modo en que organizamos finalmente también nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra salud, en nuestra productividad, desde luego en nuestra seguridad económica y en nuestra felicidad. Así que los hábitos empiezan sin que quizás nos demos cuenta, se instalan inadvertidamente y para cuando queremos librarnos de ellos se han convertido ya en rutinas inamovibles. A veces surgen de un gesto cotidiano, como la sensación de relax que sentimos al llegar a casa y encender la televisión o sentarnos en el sofá, y en ocasiones se trata de hábitos inducidos, como usar dentífrico, por ejemplo, para cepillarse los dientes o utilizar un ambientado. Eh, la idea de Charles Duhigg con este libro es mostrar los recientes descubrimientos en materia cerebral para mostrar a los lectores, mostrarnos cómo llegar a dominar esos resortes que definen nuestras costumbres, nuestros hábitos. Y ofrece varias explicaciones sobre en qué consisten los hábitos, cómo se forman, cómo se gestionan en el ámbito tanto personal como empresarial. Así que, en conclusión, nos trataremos de centrar en esos análisis de patrones fundamentales que determinan el surgimiento de los hábitos en el ámbito de la vida cotidiana y también cómo nos afecta en el ámbito de la publicidad o el marketing. Y se señalarán además algunos factores que están implicados en esa transformación de los hábitos, incluso hábitos que podrían llegar a ser organizacionales. Hablemos del bucle del hábito. Bueno, los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo, de ahorrar energía a la hora de pensar, a la hora de actuar. Entonces, si dejamos que utilice sus mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda rutina en un hábito, porque los hábitos le permiten descansar, digamos que más a menudo. Y este instinto de ahorrar energía, obviamente, es una gran ventaja, pero también tiene ciertos inconvenientes. Y un cerebro eficiente nos permite dejar de pensar constantemente en las conductas básicas, como cómo caminar o cómo decidir qué vamos a comer. Así que podemos dedicar nuestra energía mental, por llamarla de algún modo, a inventar cosas mucho más complejas o analizar temas pues más complejos como diseñar un videojuego o diseñar un avión. Entonces, el proceso para la formación y consolidación de un hábito en nuestro cerebro es un bucle, un ciclo de 3 pasos que tenéis aquí. El primero está la señal, o sea, el detonante que informa a nuestro cerebro que puede poner el piloto automático y el hábito que ha de usar en cada caso. Y luego está la rutina, que puede ser física o puede ser una rutina mental o incluso emocional. Y por último tenemos la recompensa. La recompensa ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena, digamos, recordar en el futuro este bucle en particular. Y con el tiempo este bucle de señal, rutina, recompensa se va volviendo más y más automático. La señal y la recompensa se superponen hasta que surge un fuerte sentimiento de expectación e incluso de deseo. Y al final, pues acabamos formando lo que denominamos un hábito, una conducta. Bueno, hablemos un poco del cerebro, ¿no? Cómo funcionan los hábitos en el cerebro. A ver, los hábitos no son el destino, digamos, ¿no? O sea, los hábitos se pueden ignorar, se pueden cambiar, se pueden sustituir. Pero la razón por la que el descubrimiento del bucle del hábito que acabamos de ver es tan importante es porque revela una verdad básica, que es cuando emerge un hábito, el cerebro deja de participar plenamente en la toma de decisiones. O sea, ya no trabaja tanto ni desvía su atención hacia otras tareas.
Es decir, bueno, salvo que seas consciente o de que combatas, digamos, deliberadamente el hábito, a menos que encuentres nuevas rutinas también. O sea, pero el patrón se activará de manera automática y eso es importante saberlo. Sin embargo, el mero hecho de comprender esto, es decir, de comprender cómo actúan los hábitos, aprender la estructura del bucle del hábito, hace mucho más fácil que podamos llegar a controlarlos y a gestionarlos. Entonces, cuando fragmentamos un hábito en sus componentes básicos, podemos aprender a modificarlo. Y según Anne Graybiel, que es una investigadora del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los hábitos nunca llegan a desaparecer del todo. O sea, quedan grabados en la estructura de nuestro cerebro, lo cual es una gran ventaja para nosotros porque sería terrible que después de cada vacación, cada vacaciones que tuviéramos que aprender a conducir de nuevo, ¿no? O sea, o a ir al trabajo de nuevo. Entonces, el problema radica en que el cerebro no diferencia quizás entre lo que son hábitos buenos para nosotros y hábitos malos. Por eso, si tienes un hábito malo, siempre te estará como acechando y esperando la señal y la recompensa. Y esto explica por qué nos cuesta tanto crear hábitos para, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿m? O cambiar nuestra forma de comer. Una vez que hemos desarrollado la rutina de sentarnos en el sillón en vez de salir a correr, o la de comer cada vez que vemos una caja de donuts o lo que sea, pues esos patrones permanecerán en nuestra corteza, permanecen en el cerebro. Y por la misma regla, si aprendemos a crear nuevas rutinas neurológicas que se impongan a estas conductas, o sea, si podemos controlar ese bucle del hábito, podremos conseguir que estas malas tendencias, por llamarlas así, queden en un segundo plano. De esa forma estaremos gestionando nuestros hábitos. A ver, si dibujamos el cerebro como si fuera una cebolla, pues compuesta por diferentes capas celulares, digamos que las capas externas, que son las más cercanas al cuero cabelludo, suelen ser las más recientes desde la perspectiva de la evolución. Y cuando se te ocurre un nuevo invento o te ríes o con un chiste o con algo que te pareció gracioso, pues estas son las partes externas del cerebro las que están trabajando. Y allí es donde tiene lugar el pensamiento, digamos, más complejo. O sea, en la parte más profunda, cerca del tronco cerebral, donde el cerebro se une con la columna vertebral, ahí es donde se encuentran las estructuras más antiguas y más primitivas. Y que estas controlan nuestras conductas de manera automática, como por ejemplo la respiración o tragar saliva o el sobresalto que experimentas cuando aparece alguien por detrás y te asusta. Entonces, hacia el centro del cráneo hay una masa de tejido del tamaño de una pelota de golf, más o menos, que se parece a lo que encontraríamos en el interior de un pez, un reptil o un mamífero o animales, ¿no? Son los ganglios basales. O sea, un grupo de células de forma ovalada que durante años ha sido un gran desconocido, de hecho, para los científicos, salvo por algunas sospechas de que había ahí algo que desempeñaba esa función, ¿no? Sobre todo en enfermedades como el Parkinson. Entonces, a principios de la década de los 90, los investigadores del MIT empezaron a preguntarse si los ganglios basales también podían formar parte del proceso de la creación de estos hábitos y experimentación y experimentaron con ratas, hicieron experimentos empleando, digamos, nuevas microtecnologías que les permitieran observar con todo detalle lo que ocurría dentro de las cabezas de estos animales y cuando realizaban docenas de rutinas. Sin los bucles del hábito, nuestro cerebro se cerraría, quiero decir, estaría abrumado por las minucias de la vida cotidiana. Es decir, sin estos ganglios basales, perdemos acceso a cientos de hábitos en los que confiamos a diario. Y las personas cuyos ganglios basales, de hecho, están deteriorados debido a una lesión o a un golpe, a una enfermedad, suelen quedarse mentalmente paralizados. Tienen problemas para realizar actividades muy básicas, como a lo mejor abrir una puerta o pensar que van a comer ese día. Estos son decisiones habituales que no deben de conllevarnos esfuerzo. Mientras los ganglios basales estén intactos, las señales permanecerán activas y la conducta se producirá sin pensar. Y asimismo, la dependencia del cerebro en las rutinas automáticas puede ser peligrosa. Es decir, los hábitos son tanto una bendición, ¿no?, como también una maldición, porque los hábitos muchas veces surgen sin pedirnos permiso, ¿no? Surgen de la nada.
Entonces, los científicos han estudiado los cerebros de los alcohólicos, por ejemplo, fumadores y adictos a la comida, y han medido los cambios en su sistema neurológico, o sea, en las estructuras de su cerebro y la circulación de las sustancias neuroquímicas que se mueven a través de las redes neuronales. Y a medida que se van, digamos que se van instaurando los deseos, se observa esto de una manera muy, muy clara, ¿no? O sea, hay 2 investigadores de la Universidad de Michigan que escribieron que los hábitos especialmente fuertes, claro, producen reacciones similares a las adicciones, de modo que desear casi se convierte en una obsesión. Y que puede obligar a nuestro cerebro a poner de alguna forma el piloto automático y no ser consciente, ¿no? Incluso ante la presencia de fuertes factores disuasorios como perder la reputación, el trabajo, el hogar o la familia. Pero así funcionan los alcohólicos y los hábitos de alcoholismo, por desgracia. Sin embargo, estos deseos no tienen el control absoluto sobre nosotros. O sea, existen mecanismos que pueden ayudarnos a no caer en esas tentaciones. Pero sí es cierto que para superar el hábito hemos de reconocer que el ansia, que esa obsesión está guiando nuestra conducta, que sería el primer paso, y si no somos conscientes de ella, pues podemos acabar dominados por conductas que realizamos como si estuviéramos conducidos por una fuerza invisible, y esto es, como podréis imaginar, muy peligroso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con controlar nuestras conductas, nuestros hábitos. Bueno, ¿y cómo podemos cambiar los hábitos, ¿no? Bueno, cuando nos propongamos de verdad cambiar un determinado hábito, existe una regla de oro que todos los estudios y los expertos han demostrado que es una de las herramientas más poderosas para generar esos cambios. Y la regla es que tenemos que usar la misma señal y proporcionar la misma recompensa, pero cambiar la rutina, cambiar el hábito. Casi todas las conductas se pueden transformar si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. Es decir, la regla de oro ha funcionado en tratamientos como el alcoholismo, del que hablamos, como la obesidad, los trastornos obsesivo-compulsivos y otros cientos de conductas destructivas para muchos seres humanos. Y comprender esta regla de oro puede ayudarnos ayudar a cualquier persona a cambiar sus viejas costumbres, los intentos a lo mejor de dejar de picotear entre horas, dejar de fumar, que suelen fracasar a menos que una nueva rutina, digamos, satisfaga esas viejas señales y esas viejas recompensas. Así que, por ejemplo, una fumadora normalmente no puede dejar de fumar a menos que encuentre alguna actividad para reemplazar el tabaco, cuando se activa su deseo de nicotina. Pero bueno, hay que preguntar, y de hecho se ha preguntado a los pacientes, qué es lo que desencadena su conducta habitual. Y esto se denomina como el entrenamiento de la conciencia. Es el primer paso, es un proceso llamado entrenamiento de la inversión del hábito, que consiste en identificar las señales que provocan una rutina. O sea, es posible que al principio no encontremos razones de por qué realizamos un determinado hábito que es nocivo, pero si tratamos de buscarlas y profundizamos, es probable que acabemos por aclararlas. Por ejemplo, podemos pensar que en situaciones típicas se produce ese hábito y después identificar qué sentimos después de que este suceda, que puede ser un estímulo físico, quizás puede ser algo muy sencillo. Entonces, cuando se produce la señal y también hemos identificado la recompensa, necesitamos desarrollar una respuesta competitiva, es decir, una respuesta que sustituya a esa rutina, a ese hábito. Podemos llevar un registro de los momentos en que se produce la señal a lo largo del día y en cada momento, digamos, realizar la respuesta competitiva que sustituya a la antigua rutina e ir probando, ¿no? Poco a poco. De hecho, también hay técnicas de terapia de inversión del hábito, que ponen de manifiesto uno de los principios fundamentales de los hábitos. Porque con frecuencia no acabamos de entender las ansias, la ansiedad de dónde viene, esa ansia que controla nuestras conductas hasta que nos dedicamos realmente a observarlas. En el momento en que empiezas a observar esas ansias en tu conducta, puedes empezar a modificarlas. A ver, y aunque sea fácil de describir el proceso de cambiar un hábito, no necesariamente lo es llevarlo a cabo, ni mucho menos. O sea, es fácil suponer que el tabaco, el alcoholismo, que comer en exceso u otros patrones arraigados se pueden cambiar sin un verdadero esfuerzo.
pero el verdadero cambio requiere de mucho trabajo, requiere de entender las ansias, las señales que te llevan a ejercitar esa conducta y que nos conducen, ¿no?, hacia esa rutina. Cambiar cualquier hábito va a requerir sobre todo de determinación de tu parte, ¿no? Y si identificas las señales, identificas las recompensas, que es una parte, ya digo, importante y compleja, pero que se puede hacer, es el momento en que puedes cambiar, como decíamos antes, la rutina. Al menos la mayoría de las veces. No obstante, para algunos hábitos hace falta quizás otro ingrediente, que es la convicción. Por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, aunque les ofrezcas a las personas mejores hábitos, eso no remedia la causa por la que empezaron a beber. No sé si me explico, ¿no? O sea, llega un momento en que tienen un mal día y ninguna rutina conseguirá que todo parezca que está bien y que se va a solucionar. Lo que realmente puede cambiar las cosas es creer que puedes afrontar esa situación de estrés sin el alcohol, ¿no? Que es algo nuevo quizás para un alcohólico. Y para que los hábitos cambien de manera permanente, la gente ha de estar muy convencida de que el cambio es posible. Y cuando las personas se unen a grupos donde el cambio parece viable, el potencial para que este se produzca es mucho más real, porque lo estás también observando en otros. Y por eso funciona también todo el tema este de Alcohólicos Anónimos, ¿no?, de los grupos de ayuda ante adicciones como el alcohol o las drogas. Bueno, una cosa muy curiosa es que las empresas comenzaron a entender, digamos, la ciencia del ansia, como he puesto por ahí, y eso provocó que generaran productos como el de la pasta de dientes del que hablábamos ahora. Pero bueno, contextualizando, a ver, existen docenas de rituales diarios que deberemos o que realizamos cada día y que jamás se convierten o convertimos en hábitos. ¿Por qué? Porque muchas veces pues suele ser complicado averiguar cuáles son los deseos intensos que nos conducen a esos hábitos. Bueno, hoy en día algunas empresas, como las grandes almacenes Target, Walmart, con el fin de seleccionar sus ofertas publicitarias, utilizan datos de clientes y generan algoritmos, ¿no?, como Google, a través de Google, para predecir las compras de cientos de consumidores. Incluso son capaces de descubrir, en función del registro de compra, qué clientas están embarazadas y qué ofertas deben enviarles, ¿no?, que eso se ha vuelto como muy, muy popular. Pero, por otra parte, hablando de cuando se genera un nuevo producto, cuando queremos utilizar un nuevo producto a nivel de consumo, es fundamental para los consumidores que tengamos alguna señal de que el producto está funcionando. Y entonces os cuento una curiosidad, que es que a principios del siglo XX triunfó una pasta de dientes, una pasta dentífrica llamada Pepsodent. Bueno, y el Pepsodent lo que hacía o lo que tenía de diferente era que le habían añadido ácido cítrico. Es decir, que el producto, que entonces no, de hecho el ácido cítrico no lo usaban el resto de sus competidores, solo Pepsodent, pero el ácido cítrico provocaba un picor refrescante en la boca del consumidor a la hora de cepillarse los dientes. Entonces, cuando la gente empezó a desear sentir ese refrescante picor, ¿no?, ese ácido cítrico en la pasta de dientes, o sea, porque lo asociaban a la limpieza, pues el cepillado se convirtió en un hábito para muchos consumidores. Y aunque el picor no hace que la pasta de dientes sea más eficaz, ni mucho menos, esa sensación convence a la gente de que el producto está haciendo su trabajo, que está funcionando. Y por tanto genera un hábito, en este caso pues un hábito muy sano, que es el de lavarse los dientes a diario. Otra señal, por ejemplo, que asociamos frecuentemente a la limpieza es la espuma. La espuma, que también ahora en la pasta de dientes podemos también encontrarla. Pero bueno, en principio fue el champú, ¿no? O sea, los primeros champús no tenían por qué hacer espuma, pero se le añadieron sustancias espumosas porque la gente, los consumidores, esperan que cada vez que se lavan el pelo o el cabello, pues salga esa espuma, ¿no? Lo mismo sucede también con el detergente para la ropa. Y ya decía con la pasta de dientes, ¿no? Entonces ahora todas las compañías añaden el lauril sulfato de sodio, para que la pasta de dientes, por ejemplo, pues haga más espuma. Quiero decir que no limpia más porque haga más espuma, pero la gente, los consumidores, se sienten mejor cuando tienen un montón de espuma en la boca, ¿no?, o en la cabeza.
Y entonces cuando el cliente empieza a desear esa espuma, se empieza a desarrollar el hábito. O sea, cualquiera puede utilizar esta fórmula básica para crear sus propios hábitos o descubrir qué hábitos son susceptibles de crearse a los consumidores en este caso. Pero se trata de escoger la señal y la recompensa adecuada y entonces aparecerá el deseo que lleva a la formación de ese hábito. Pero me parece muy curioso, bueno, que sepáis acerca de esa ciencia del ansia incluso en los productos, para que nos demos cuenta de la importancia de nuestros hábitos. Bueno, hablemos un poco ahora de los hábitos dentro de las organizaciones exitosas. Algunos hábitos tienen el poder de iniciar una reacción en cadena, ¿no? O sea, cambiando otros hábitos a medida que se van instaurando en la vida de una persona o en la vida de una organización, dentro de una organización. Es decir, algunos hábitos importan más que otros. Y sobre todo para rehacer los negocios y para rehacer la vida en general. Y son estos hábitos básicos, son los hábitos que más importan, aquellos que cuando empiezan a cambiar desplazan y rehacen muchos patrones y muchas conductas. Y si nos concentramos en cambiar y en cultivar hábitos esenciales, hábitos básicos, podemos producir cambios realmente generalizados. Sin embargo, identificar los hábitos básicos a veces es muy complicado o puede llegar a ser engañoso. Entonces, para descubrirlos, se ha de saber dónde se tiene que mirar. Tenemos que ser capaces de detectar los hábitos básicos y eso a veces significa buscar ciertas características que no podemos apreciar a simple vista. Los hábitos básicos ofrecen lo que conocemos dentro de la literatura académica como pequeños triunfos. Es decir, ayudan a que florezcan otros hábitos creando nuevas estructuras y establecen sistemas de trabajo en los que el cambio se vuelve algo contagioso, porque da gusto ese pequeño triunfo, ¿no? Y los pequeños triunfos son justamente lo que parecen, es decir, y forman parte del proceso en que los hábitos básicos crean esos cambios más generalizados. Un gran número de investigaciones ha demostrado que los pequeños triunfos tienen un poder enorme, una influencia desproporcionada para luego tratar de lograr metas mucho mayores. Incluso a nivel personal también esos pequeños triunfos, esas pequeñas cosas que vamos consiguiendo poco a poco nos permite lograr luego y hablar de nuestras propias victorias. Entonces, cuando se ha logrado un pequeño triunfo, se ponen en marcha las fuerzas para poder lograr otro pequeño triunfo. Y los pequeños triunfos alimentan cambios transformadores, elevando quizás las pequeñas ventajas a patrones mucho mayores que convencen a las personas de que pueden lograr aquello que se propongan. Así que es muy importante esos pequeños triunfos para lograr aquellos objetivos, aquellas metas mucho mayores que te propongas, tanto en tu vida personal como dentro de la organización. Bueno, hablemos de un caso muy especial que es el caso de Starbucks. Contextualizaros que algunas compañías, algunas organizaciones de Estados Unidos han adoptado la idea de utilizar hábitos esenciales, hábitos básicos para reestructurar los centros de trabajo. Porque los hábitos básicos nos transforman las empresas creando culturas que nos aclaran sobre todo los valores y los principios de esas compañías que en momentos difíciles, diría yo, de gran incertidumbre, es fácil que podamos olvidar. Bueno, hacia principios de la década de los 80 había un joven llamado Howard Schultz que trabajaba, de hecho, para un fabricante de plásticos y de pronto observó que había un pequeño negocio poco conocido de Seattle que encargaba un número exagerado de conos de filtros de café de plástico. Schultz tomó un avión y se enamoró de la compañía. Esta compañía ya podéis imaginar que era Starbucks. 2 años después, cuando Schultz se enteró de que Starbucks, que por aquel entonces contaba con 6 tiendas, estaba en venta, pidió dinero a todos sus conocidos y la compró. Eso fue en el año 1987. 3 años después, tenía 84 tiendas. 6 años después, más de 1.000. Y en la actualidad, bueno, deben de ser más de 20.000 tiendas en más de 50 países. El enfoque, lo interesante, es el enfoque de Schultz. El enfoque de Schultz en la formación, en la capacitación de los empleados y en el servicio al cliente, que sin duda ha convertido a Starbucks en una de las compañías más famosas del mundo. Durante años estuvo personalmente implicado en casi todos los aspectos de la dirección de la empresa. En el año 2000
estaba tan cansado que delegó con otros ejecutivos los asuntos cotidianos. Y a partir de ese momento, de hecho, Starbucks empezó a tener cierto declive. Al cabo de unos pocos años, los clientes empezaron a quejarse de la calidad de las bebidas y del servicio al cliente. Y los ejecutivos, concentrados en la frenética expansión de la compañía, pues muchas veces desoían esas quejas. Los empleados dejaron de estar contentos también. Y las encuestas indicaban que la gente empezaba como a asociar Starbucks a un café tibio y a sonrisas vacías, que más o menos, ¿no? Así que en el año 2008, Howard Schultz volvió a asumir la gerencia de la compañía. Y entre sus prioridades estaba reestructurar algunos puntos del programa de capacitación, de formación de la empresa, entre los que se incluía potenciar la fuerza de voluntad y la autoconfianza de los empleados, o como les llamaba, partners socios, que es parte del léxico de Starbucks. En la última etapa de Starbucks, los experimentos que realizaron los ciertos investigadores contemplaban la ciencia de la fuerza de voluntad de un modo ligeramente distinto a cómo lo habían hecho hasta entonces. Es decir, descubrieron que cuando se les pide a las personas que hagan algo que requiere autocontrol, si piensan que lo están haciendo por razones personales, les cuesta mucho menos. Y si sienten que no tienen autonomía, que simplemente están siguiendo órdenes, sus músculos de la fuerza de voluntad, por llamarlos así, pues se cansan mucho antes. Entonces, esto es importante porque para las compañías y las organizaciones esta visión tiene grandes implicaciones. O sea, el mero hecho de dar a los empleados ese voto de confianza genera un sentimiento de que tienen el control, de que tienen cierto nivel de autoridad en tomar decisiones. Y esto aumenta radicalmente, exponencialmente, la cantidad de energía y la concentración que aportan a sus actividades, a su trabajo. Así que es sumamente importante. De hecho, en una planta de Ohio, una planta industrial, se observó que los trabajadores de la cadena de montaje a los que se les dio potestad para tomar pequeñas decisiones sobre sus horarios y entorno de trabajo, pues y diseñaron incluso sus propios uniformes y tenían como más autoridad, ¿no?, sobre el tema de los turnos, pues no cambió nada más. O sea, todos los procesos de manufactura y las escalas salariales eran idénticas. Pero a los 2 meses la productividad de la planta había aumentado un 20%, simplemente por esto, ¿no?, porque los trabajadores tenían mayor capacidad de decisión, hacían pausas más cortas y cometían menos errores. Al final, dar la oportunidad a los empleados para que sientan que tienen cierto control va a aumentar notablemente el grado de autodisciplina que utilizan a la hora de realizar las tareas laborales. Y lo mismo sucedió en Starbucks. Hoy en día la compañía está centrada en conceder a los empleados una mayor autoridad. O sea, les han pedido, de hecho, que vuelvan a diseñar la disposición de las cafeteras expreso y de las cajas registradoras, que deciden ellos mismos, ¿no?, cómo dar la bienvenida a los clientes, dónde colocar los productos. De hecho, no es extraño que un store manager, es decir, el responsable del local, pase horas reunido con sus empleados discutiendo pues cuál es el mejor lugar para colocar una batidora, y todo ese tipo de ideas que son muy creativas, además, les da pie a que sigan, digamos, generando esa autonomía por sí mismos. Entonces, al final, a la gente le gusta sentir que tiene el control sobre su vida, es simplemente eso. Y, de hecho, ha descendido en Starbucks el número de empleados que se marchan. Ha aumentado mucho más la satisfacción de los clientes. Y desde el regreso de Howard Schultz, pues Starbucks ha incrementado sus ingresos, no sé si en más de 1.200 millones de dólares al año. En etapas anteriores, el hábito de potenciar la fuerza de voluntad de los empleados de Starbucks había sido, digamos, que un propósito constante en los planes de formación. Y para muchos empleados, Starbucks es también su primera experiencia laboral. Y claro, si tus padres o tus profesores te han estado diciendo toda tu vida lo que tienes que hacer, y de pronto los clientes te gritan y tu jefe está demasiado ocupado para indicarte cómo has de actuar, puede ser una experiencia abrumadora. Y hay muchas personas que son incapaces de hacer esa transición. Pero Starbucks descubrió que la solución era convertir
la autodisciplina en un hábito organizado, un hábito organizacional. De hecho, al principio los intentos de Starbucks para fomentar la fuerza de voluntad de sus empleados fallaron mucho, y sus ejecutivos vieron que tenían que cambiar de enfoque. Empezaron por examinar con detalle lo que estaba pasando en los establecimientos, en las cafeterías, ¿no? Vieron que sus empleados fracasaban cuando llegaban a un punto de inflexión. Lo que necesitaban eran hábitos institucionales, por llamarlos así, que los ayudarían a ser más autodisciplinados. Y algunos empleados, concretamente, al enfrentarse a situaciones de estrés o de incertidumbre, respondían mal y su autocontrol se esfumaba. Por ejemplo, cuando un cliente empezaba a gritarles, un empleado normalmente tranquilo, pues podía perder la compostura. Lo que realmente al final necesitaban los empleados eran instrucciones claras respecto a cómo manejar los puntos de inflexión, ¿no? Una rutina para que siguieran adelante cuando sus músculos de la fuerza de voluntad empezaban un poco a flojear, y así que la compañía desarrolló ese material de capacitación, ese material de formación con rutinas para los momentos en que los empleados tenían que enfrentarse a situaciones difíciles. Los manuales enseñaban a los trabajadores a responder a señales muy específicas, ¿no? Con un cliente, cuando un cliente te grite o cuando hay una cola muy larga en la caja. Los directivos al final enseñaron a los empleados mediante juegos de rol hasta que sus respuestas de alguna forma se volvieron automáticas, es decir, generaron el hábito. Así es como la fuerza de voluntad se convierte en un hábito, eligiendo un tipo de conducta con antelación y luego siguiendo esa rutina cuando llegue a ese punto de inflexión. Y Starbucks no es la única compañía que utiliza estos métodos de formación, de capacitación, ni mucho menos. Lo que hacen al final todas estas compañías es centrarse en un determinado hábito básico que acaba influyendo en los aspectos de la organización, en su cultura organizacional. Pero sin duda el caso de Starbucks es sumamente interesante porque además es reconocible por todos. Hablemos también de el poder de una crisis para modificar hábitos. A ver, en algunas ocasiones puede ser necesario que se produzca una crisis en la organización, una crisis incluso vital, personal, para poder modificar rutinas que están equivocadas, que son inflexibles y que a la organización, por ejemplo, la pueden poner en situaciones límite. Pero hasta que no se produce esa crisis, no hay manera de cambiar esas rutinas. De hecho, los buenos líderes aprovechan las crisis para rehacer los hábitos de la organización. El ejemplo de la NASA, ¿no? Los administradores de la NASA intentaron durante años mejorar los hábitos de seguridad de la agencia, pero sus intentos no tuvieron éxito hasta que explotó la nave espacial, la Challenger, en el 86, en 1986, y tras esa tragedia, la organización, la NASA, consiguió superar los obstáculos para replantearse todas las normas de calidad que fueran más exigentes, las normas de seguridad más exigentes. Y al final las compañías no son familias, son campos de batalla en una guerra civil, o así los describe Charles Duhigg, pero a pesar de esta capacidad para la guerra instantánea, la mayoría de las empresas funcionan con una gran paz relativa, es decir, año tras año van funcionando poco a poco, ¿no? Porque tienen rutinas, porque tienen hábitos que crean esas treguas y permiten que todo el mundo deje a un lado sus rivalidades durante un tiempo suficiente, por lo menos para completar ese trabajo del día a día o ese proyecto urgente que hay que terminar. Los hábitos organizativos ofrecen una promesa básica. Si siguen los patrones establecidos y acatar las treguas, las rivalidades no destruyen la compañía, ¿no? Y, por tanto, aumentan las ganancias. Finalmente, todos salen beneficiados. Pero a veces las treguas, aunque estén perfectamente equilibradas, pueden ser peligrosas, desde luego, si no están bien diseñadas. Entonces, la conclusión sería que tenemos que valorar estos momentos de crisis, también aprovecharlos para poder analizar las rutinas y quizás cambiar muchos de los hábitos organizacionales o vitales que no nos están sirviendo. Bueno, finalmente, como poco conclusión de lo que hemos visto y de lo que se ve en el poder de los hábitos, mencionar que en la última década nuestra comprensión sobre la neurología de los hábitos, sobre el modo en que actúan los patrones en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y empresas, se ha ampliado de formas que jamás hubiéramos soñado, que jamás hubiéramos podido imaginar hace 50 o 60 años.
Ahora sabemos por qué surgen los hábitos, sabemos cómo cambian y cuál es su mecánica de funcionamiento. Sabemos también cómo desmenuzarlos en partes y poder reconstruirlos según nuestras especificaciones o nuestras necesidades. Sabemos por qué la gente come menos, hace más ejercicio, es más eficiente en su trabajo o tiene una vida más saludable. Transformar un hábito no siempre es fácil y mucho menos es rápido, no siempre es sencillo, pero lo importante es saber que es posible. Sabemos que es posible y esto es muy importante. Por desgracia, es verdad, no existe o no existen una serie de pasos específicos que nos permiten garantizar que a todos nos van a funcionar esos cambios de la misma manera, ¿no? Sabemos que un hábito no se puede erradicar sencillamente, que se ha de hecho de sustituir. Y sabemos que los hábitos son más maleables cuando se aplica esta regla de oro que hemos visto para cambiar los hábitos de mantener la misma señal y mantener la misma recompensa e insertar simplemente una nueva rutina. Pero eso muchas veces no basta para que el hábito se afiance, para que hemos de creer, ¿no? Hemos de creer que el cambio es posible, porque normalmente esa creencia solo surge con la ayuda del grupo, ¿no? Y si quieres dejar de fumar, quizás tienes que instaurar una rutina diferente que satisfaga el deseo ese de fumar, ¿no? Y luego busca un grupo de apoyo o unos cuantos exfumadores o una comunidad que te ayude a creer que puedes puedes seguir viviendo sin la nicotina, ¿no? Y utiliza este grupo cuando sientas que te fallan las fuerzas y que vuelves o hay posibilidad de recaer. Es evidente que si quieres cambiar un hábito, has de hallar una rutina alternativa y tus probabilidades de éxito van a aumentar espectacularmente cuando te comprometes a cambiar formando parte de un grupo, de una comunidad, de un equipo. Tener fe, tener esperanza es esencial y eso se produce a raíz de una experiencia grupal, aunque esa comunidad solo se componga quizás de 2 o 3 personas. Pero lo importante y el mensaje final es que sabemos que el cambio es posible. De hecho, los alcohólicos pueden dejar de beber, los fumadores pueden dejar de fumar, los eternos perdedores pueden llegar a ser campeones, pueden llegar a ser ganadores. Puedes dejar de morderte las uñas o de picotear en el trabajo, de gritar a tus hijos o de pasarte la noche en vela preocupado por quizás cosas menores o pequeñas. Y tal como han descubierto los investigadores, los científicos, no solo cambian las vidas de las personas cuando se ocupan de sus hábitos, sino que cambian las empresas, las organizaciones, las comunidades. Todos cambiamos, todos podemos ser mejores si somos capaces de manejarnos y de gestionar nuestros hábitos hacia aquellas metas, aquellos objetivos que anhelamos y que dan significado a nuestras vidas.